Buenos días, queridos hermanos y hermanas, a este desayuno espiritual. Saquémosle el jugo a la lectura de la Biblia. ¿Qué lees en ella? ¿Qué está escrito en la ley que lees en ella? Cuando Jesús comenzó a leer las Sagradas Escrituras por sí mismo, no solo llegó a saber lo que decían, sino que llegó a amarlas y a permitir que tuvieran un efecto en él. Un ejemplo de esto fue lo que pasó en el templo cuando apenas tenía 12 años. Los maestros, que conocían muy bien la ley de Moisés, quedaron asombrados al ver su entendimiento de los asuntos y las respuestas que daba. Nosotros también podemos llegar a conocer y amar la palabra de Dios si la leemos con frecuencia. Aprendemos mucho de lo que Jesús les dijo a quienes conocían muy bien la ley, como los escribas, los fariseos y los saduceos. Aunque esos líderes religiosos tenían la costumbre de leer las Escrituras, no lograban sacarles provecho. Jesús destacó 3 cosas que ellos debieron haber hecho para lograr ese objetivo. Las palabras de Jesús nos ayudarán a, primero, entender mejor lo que leemos, segundo, descubrir más tesoros espirituales y tercero, dejar que la palabra de Dios influya en nosotros aún más. ¿Qué ayudó a Jesús a conocer bien las Escrituras mientras crecía? ¿Y por qué nos ayuda a entender mejor el mensaje de la Biblia, orar y leer sin prisa? Estamos seguros de que Jesús iba todos los sábados a la sinagoga con su familia y de que prestaba mucha atención a la lectura de las Escrituras. Y con el tiempo comenzó a leerlas por sí mismo. El resultado fue que no solo llegó a saber lo que decían, sino que llegó a amarlas y a permitir que tuvieran un efecto en él. Nosotros también podemos llegar a conocer y amar la palabra de Dios si la leemos con frecuencia. Tener buenos hábitos de lectura nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Hay varias cosas que podemos hacer. Primero, tenemos que orar antes de empezar a leer. No podemos entender la Biblia sin la ayuda de Jehová, por eso le pedimos Espíritu Santo para que nos ayude a concentrarnos. Luego empecemos a leer, pero no a la carrera, sino a un ritmo que nos permita ir asimilando la información. También nos puede ayudar leer en voz alta o reproducir la grabación de la Biblia mientras la leemos. Esto nos ayudará a meternos en el relato, y así se nos grabará la información en la mente y en el corazón. Cuando terminemos de leer, volvamos a orarle a Jehová para darle las gracias por su palabra y pidámosle que nos ayude a poner en práctica lo que leímos. ¿Qué más nos ayudará a entender mejor lo que leemos en la Biblia? Hacernos preguntas sobre el relato. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes principales? ¿Quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo y por qué? ¿Dónde y cuándo está ocurriendo todo? Estas preguntas nos ayudarán a pensar y a concentrarnos en las ideas principales. Si al leer la Biblia hacemos este ejercicio, sentiremos que Jehová nos está hablando personalmente. Las palabras y el ejemplo de Jesús nos motivan a mejorar nuestros hábitos de lectura y estudio de la Biblia. Para entender mejor lo que leemos, orémosle a Jehová, leamos sin prisa, hagámonos preguntas y tomemos notas breves. Para leer con discernimiento, analicemos con calma el relato y consultemos nuestras publicaciones. Para conocer mejor las Escrituras, busquemos tesoros espirituales en sus páginas, incluso en los relatos menos conocidos. Y, para dejar que la palabra de Dios influya en nosotros, leámosla siempre con la actitud correcta. Si hacemos todo esto, le sacaremos el jugo a nuestra lectura de la Biblia y nos acercaremos más a Jehová. Enseñanzas del texto de hoy. Lucas 10:26. Este texto nos enseña la importancia de conocer las Escrituras, reflexionar sobre su significado y aplicarlas en nuestra vida. Jesús nos muestra que debemos estudiar la palabra de Dios y entenderla profundamente para guiarnos en nuestras decisiones. Aplicamos Lucas 10:26 a nuestra vida diaria al dedicar tiempo a estudiar y reflexionar sobre las Escrituras, buscando comprender su significado para aplicarlo en nuestras decisiones y acciones.
Esto nos guía a vivir de acuerdo con los principios de Jehová y a desarrollar una fe más profunda y consciente. Queridos hermanos, si han llegado hasta el final de nuestro texto diario, no olvides suscribirte a este canal y dejarnos tu valioso comentario, los estaremos leyendo. Hasta mañana.